Porque conmigo está José Didimo Escobar, histórico dirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá y del Partido Revolucionario Democrático. Didimo, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, Fernando. Y bueno, estamos aquí listos para... Política revuelta, parece, ¿no? Es muy revuelto y no solo la política, el país entero está revuelto y el mundo también. Todo está... Es decir, por ejemplo, vamos a empezar de lo más básico, nuestro país. Es decir, ahora mismo pareciera que estamos viendo un baile de sombras donde nadie sabe exactamente para quién está trabajando. Es decir, parte del PRD está en el gobierno, parte de Cambio Democrático también está apoyando al gobierno. Y el gobierno está tratando de minar casi todo el espectro político. Y en medio de toda esa batalla, el Tribunal Electoral que se sale con ese disparate de las reformas electorales, donde le dan un poder casi ilimitado. Bueno, mira, el país entero requiere urgentemente de una reforma profunda. No es solamente, como algunos creen, que resolviendo temas de orden electoral ya se resuelven las cosas. Hemos perdido el rumbo como país, como nación. ¿Y de dónde viene el asunto? ¿Dónde está el origen? Bueno, tiene muchos orígenes, pero yo podía caracterizar algunos. Empezamos por el tema de la familia. Claro. La familia está destrozada. Un país que tiene, como el nuestro, que tiene el 80% de la familia en condición de disfuncional. Es decir... No vive alguno de los dos cónyuges. De los dos cónyuges, no, y hay hijos de diferentes padres, y hay un desmadre. Esa que es la institución primaria, fundamental, debilitada, ¿cómo puede surgir el resto de las instituciones? Entonces, cuando tú ves el Estado, vas a ver replicado que las instituciones del Estado están todas en un absoluto descrédito. Por ejemplo, hablemos de la Asamblea Nacional, o hablemos de la Corte Suprema, o hablemos del gobierno en general. Se ha perdido la credibilidad porque la gente dice una cosa y hace otra. Bueno, incluso lo que hemos hablado hace un momento de la noticia tanto de María Pía Subieta como de José Blandón, incluso los medios de comunicación estamos pasando por ese desprestigio. Los medios enteros, hay un problema de descrédito. Si tú te acuerdas, las encuestas en este país tenían un nivel de credibilidad, pero en los últimos tiempos, cuando se hizo encuesta, bueno, el resultado final no tenía nada que ver con la encuesta. Entonces, era como una manera de manipulación, de poder orientar la opinión, pero no el respeto a una lectura verdadera de la opinión de la gente. Pero hablando, aquí desde que yo tengo uso de razón, los panameños nos ha encantado tirarle piedras, es decir, hablar mal del gobierno y hablar, desacreditar, pareciera ser parte del deporte nacional. Bueno, Torrijos decía en el 75, creo que fue, 1975, que afuera en la salida del pueblo de Santiago de Veragua, de la ciudad de Santiago, de la ciudad, que no vamos a ofender a Lupe. Sí, no vaya a ser que se disguste. En la ciudad de Santiago de Veragua había un letrero que decía abajo el que suba. Abajo el que suba. Entonces, como tú lo dices, sí es verdad que se denosta mucho y se edifica poco. Se destruye mucho y se edifica poco, pero para construir tú tienes que reconocer el estado de situación, de necesidad, de requerimientos que tiene cada quien, para poder entonces, hecho un diagnóstico objetivo y sensato, entonces acometer las medidas que se tienen que hacer. Y eso es lo que tiene que hacer el país, reconocer. Pero ¿en qué momento se da ese frenazo y se dice, bueno, vamos a sentarnos todos? ¿Y quién convoca a decir, vamos a sentarnos y vamos a buscar o analizar el país que tenemos y el país que queremos? Bueno, habría que rescatar, hacer un gran esfuerzo desde el Estado y en todo sentido desde la sociedad para rescatar, por ejemplo, la familia. Una de las instituciones que tiene que ser rescatada son los partidos políticos, porque las estructuras políticas, de acuerdo a nuestra propia Constitución, el papel fundamental de reproducir los valores democráticos son los partidos políticos. Pero a la larga, reproducir los valores democráticos. Primero, fuera del FAT, creo que no hay ningún partido que represente ni siquiera una ideología clara. Es decir, tienen una mezcolanza de que nadie sabe
se perdió la identidad. Es decir, ¿cómo yo puedo decir, bueno, es que yo vengo representando porque mi línea de pensamiento es esta y porque mi línea de pensamiento es lo más que se acerca a este partido? Pero a una persona le da exactamente igual ser CD, PRD, arnulfista, molirena, lo que sea. Es decir, no tengo ningún tipo de diferencia ideológica una con otros. Acabas de señalar un elemento importante en la crisis, es crisis de identidad. Es decir, la gente no sabe a qué responde, qué propósito busca. Es como si fuera una asociación cívica, una cosa que yo me meto pues ahí. Me da igual ser Rotario que León o que cualquier cosa. Entonces, es un problema de identidad. O sea, estamos en este momento en el país en una crisis profunda de identidad. Como nación, como familia, como persona, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, aquí hay en este momento una situación en la que el país, desde el punto de vista económico, un grupo muy minoritario detenta casi el 80% de la riqueza nacional. Y el 98% de la población solamente tiene el 20% de la riqueza. Cuando se reparten hay un nivel de pobreza muy grande. Es más, aquí en Panamá hay 1 millón, de los 4 millones de personas que habitamos este país, 1,5 millones de gente vive en un nivel de pobreza y grave. Entonces, tú dices, pero un país que maneja un presupuesto de casi 22.500 millones de dólares, ¿cómo es posible que no haya una capacidad de respuesta y que no haya una visión clara para resolver ese problema? Tú que has tenido una lectura muy a la izquierda, ¿puede ser también la falta de identidad de clase? De la clase media y la clase baja. No solo eso. Cuando Torrijos estuvo aquí en Panamá, uno de los aportes que él hizo fue generar una poderosa clase media, sectores profesionales, medios. Eso era importante porque él decía que si esa clase media era grande, eso permitía que no hubiera el choque entre el colchón de un colchón. Y que eso permitía también que la gente creyera y tuviera confianza en que si estudiaba, se preparaba, podía acceder a ascender en las aspiraciones desde el punto de vista culturales y sociales. Y económicas. Entonces, pero aquí se abandonó, aquí hemos llegado a un punto en que hay un extremo de rico, muy rico, y una gran cantidad de gente pobre, y sobre todo una capa media y profesionales cargando tributariamente el costo del Estado. Entonces, esto es insostenible. Bueno, yo quería decirte que así como tú has planteado el tema, hay una profunda crisis en todos los niveles, y esa crisis institucional a mí me impresionó en el día de ayer en un noticiero aquí, que vino un dirigente indígena, señor apellido Rodríguez, Pedro Rodríguez, que es cacique general de Mamatata y fue presidente del Congreso General Nove Buglé. Esa persona dijo una cosa que a mí me impactó y creo que al país entero que estaba escuchando y viendo le impactó. Él dijo que estas personas que son parte de la Corte Suprema, él pedía la renuncia de absolutamente todo. Yo te digo, el nivel donde hemos llegado en el servicio que da el Estado en materia de justicia, que es un servicio público, es una función pública, está tan desprestigiado, ha salido a relucir tanta crisis. Si tú vas a la comisión de credenciales de la Asamblea, todos los magistrados están denunciados. Hay denuncias y hay procesos que se han solicitado. Hay procesos que no se le han dado camino por razones políticas de encubrimiento de una asamblea que está también absolutamente desprestigiada. Entonces, si esos dos poderes del Estado están desprestigiados y el órgano ejecutivo también está desprestigiado, ¿qué queda? Yo quiero saber, y la prensa, que algunos señalan como cuarto poder, también tiene un nivel de desprestigio y cada uno defiende los intereses que encubre y que protege. Entonces, ¿para dónde vamos como país? Bueno. Incluso quiero decirte que hasta la iglesia está cuestionada. Es lo que iba a decirte. Entonces, la iglesia católica está frente a esa crisis
de identidad por un lado y de amalgama credibilidad. Nacional. Tú sabes que la credibilidad tiene dos fuentes fundamentales que la destruyen. Uno es no decir lo que uno verdaderamente siente, es decir, ser hipócrita. O sea, tú haces ver una cosa, dices una cosa, pero eso no es lo que tú sientes. Y lo otro es decir algo y hacer exactamente lo contrario o distinto a lo que uno dice. Así que esas son las dos fuentes que generan una gran confusión. Entonces la gente no sabe. Sí, la impostura es... ¿Qué se perdió aquí? Se perdió una cosa que en este momento es fundamental, que es la diferencia entre ser dirigente y ser líder. No hay liderazgo nacional. Porque, por ejemplo, hablábamos un poco de ese perfil del PRD. Ajá. ¿No crees que cuando llega Juan Carlos Navarro ahí queda totalmente desdibujado por lo que se haya hecho ese partido? Así mismo, no solo eso, mira, me preocupa una cosa. Se acaba de promover, en esta semana se está promoviendo la organización de la elección o de la presentación de los delegados para que la gente vaya a votar por el que mejor le parece el día 31 de julio, dentro de 5 años, 5 meses y medio. Bueno, hay un problema. Ayer, solamente ayer, un grupo de ellos, entre esos el presidente del partido y el que aspira a secretario general, Ernesto que fue expresidente de la República, se reúnen con una despampanante demostración de recursos en un lugar donde gastaron dinero del partido y de ellos. Pero del partido. De demostración también del partido, porque hay funcionarios del partido que estaban allí y recursos del partido que estaban puestos a disposición, que son delito electoral. Es lo que iba a decirte. ¿Cómo pueden ellos apelar a que ellos quieren contribuir a resarcir la pérdida de credibilidad en el país si la manera de hacerlo es que tú no puedes dar lo que tú no tienes? Y si tú no tienes respeto por la dignidad humana de no comprar a la gente, de hacer uso del recurso económico poderoso, porque el PRD no fue construido para que se hiciera esa falta de respeto a la gente, sino para crear un mecanismo, un instrumento para que los sectores medios, profesionales, los sectores humildes del pueblo tuvieran un instrumento y hubiera un debate democrático donde el debate fuera de ideas, la guerra fuera de ideas. Pero nosotros somos los vivos, organizamos una reunión desde la institución del partido, echamos por tierra las posibilidades del respeto al resto de los candidatos que pueden aspirar a ese lugar. No hay debate ninguno y yo soy el que soy y yo me... Entonces, pero digo, eso no está dentro de un partido nacido dentro de un cuartel donde el jefe siempre tiene la razón. Es que el secretario general ha sido siempre el Mesías y ahora están huérfanos de... Fernando, mira, qué cosa más interesante. Es verdad que el PRD, es más, yo creo que a lo mejor los oyentes y los televidentes no lo saben, pero modestamente, y a Dios sea la gloria, yo fui la persona que en una reunión que tuvimos en el colegio Manuel María Tejada Roca con los dirigentes del proceso en las tablas en 1978, julio de 1978, pleno veranillo democrático. Allí yo le pido al general Torrijos que organizáramos un partido político para defender las conquistas que habíamos logrado en lo social. Pero eso no se venía ya cuadrando con el Movimiento Nuevo Panamá. No, el Movimiento Nuevo Panamá fue al principio del 70. Pero digo, ese era el embrión del cual allí se surgió una parte de la dirección del proceso y eso lo encabezó Gerardo González. Y Angueto Riera y otras personas que participaron en aquel entonces, 1970, después de la venida del general Torrijos en el 16 de diciembre de 69. Pero lo que quiero decirte es que cuando se plantea eso, Torrijos plantea el día ese allá en julio del 78, que debería ser ese nuevo partido, porque ahí no se le puso el nombre, ¿y qué no debería ser? Y dentro de lo cual, yo recuerdo muy bien,
cuando él dijo que este partido PRD no debería ser un partido como eran los partidos tradicionales que fueron cerrados por 10 años, desde el 68 al 78, y que, quiero decirte dolorosamente, no hicieron falta en este país, porque igual que ahora estaban inmersos en una crisis tan dramática de credibilidad y de falta de respeto, con las mismas prácticas que están haciendo ahora, que no se respetan a sí mismos para conducir a una nación, porque cuando tú quieres conducir al Estado y a una nación, tú tienes que presentar algo que halague al país, que le agrade al país, algo, sí, algo serio. Y lo que hay en los partidos políticos y en mi partido es dramáticamente grave, es una ofensa a la dignidad del país. ¿Qué va a pasar, crees tú? ¿Vas a buscar un puesto en el CEN? Yo pretendo aspirar a la presidencia de nuestro partido para recuperar y recobrar la dignidad interna, el decoro y la decencia, porque es que la política ha quedado en manos de maleantes, en gente irrespetuosa de la dignidad, del decoro de los demás. No hay respeto. Es decir, ¿crees que Vinicio Robinson representa eso que mira, la política es una oportunidad que Dios nos da para ofrecer lo mejor de nosotros como servicio público, para orientar con virtudes. Y no puedes tú confundir la virtud con la maleantería. Eso de reunirme yo y de que yo soy el que más tengo y por eso reúno y yo controlo a la gente y compro la conciencia. Mira, tú sabes lo que han hecho en este país, comprar la conciencia humana desde el punto de vista espiritual, por ejemplo. Cuando tú me dices a mí que tú eres capaz de comprar a una persona, la voluntad de una persona, lo que tú estás haciendo desde el punto de vista espiritual es desafiando ese regalo que nos dio Dios en la cruz cuando Él nos compró a precio de sangre. Entonces, si Él se inmoló en una cruz para salvarnos, alguien dice que con plata invalida, que yo compro a esa persona, eso es diabólico. Solamente el diablo, los demonios compran a una persona. ¿Crees? Sí. Fuera del regalo que nos dio Dios. Antes uno decía que cuando el PRD estornudaba el país se resfriaba. Sí, porque había una sintonía muy clara entre el partido y el país. Esa sintonía... Esa sintonía se perdió. ¿En qué momento tú crees que se perdió? Bueno, fue una acumulación, no fue un hecho solamente, por ejemplo, que lo hizo más dramático la presencia de Juan Carlos Navarro, cuando trató de desvirtuar casualmente la identidad del partido. Tú recuerdas que, y siempre sí, el PRD azul famosa es tricolor con el 11 en el centro. Pero a Juan Carlos Navarro se le ocurrió, y a todo el grupo que lo apoyaba, que es el mismo grupo que apoya ahora a Benicio, que sigue con Benicio, y con toda la gente que está alrededor, que ellos tenían que hacer una cosa distinta y generaron una gran confusión, porque levantando esa bandera azul y no la tricolor, generaron una profunda confusión. Pero digo, la M de Martín también decían los tradicionalistas que había desvirtuado el 11. Pero también, por supuesto, todos han tenido acumulación, y también cuando tuvo el Toro. O sea, esto es una acumulación, se fue desvirtuando. Por ejemplo, Torrijos, el torrijismo, planteaba que los servicios públicos, él los recuperó de las manos de empresas privadas extranjeras, como era el caso de la Fuerza y Luz, que era lo que se manejaba después, fue el IRRE y el Intel. Y eso lo volvió una institución nacional, que yo recuerdo que el Intel le entregaba al momento de que... 60 millones de dólares. No, que 60, 150 millones de dólares anuales le entregaba al Estado. Y tenía como 3.500, 3.600 funcionarios. Es decir, que era otra manera de distribuir riqueza, porque con esos salarios esas personas participaban en la economía nacional. ¿Tú eras parte de la asamblea cuando se discutió eso? No. ¿No? Esa parte de... no, cuando se discute la privatización. Cuando se privatiza aquí el país y se dice que no hay otro camino que la privatización, como estoy escuchando que ahora hay otros también diciendo que la manera de regar el agua es privatizando. Yo quiero decirle, en Costa Rica no se privatizó nada. Ni Uruguay. Ni en Uruguay tampoco, y en otras partes del mundo
Y los servicios públicos, como en Finlandia, son del Estado, como en Suecia, yo puedo decir muchos países, en Alemania, y no se privatizó y son de alta calidad. Y aquí nos dijeron que era que había que privatizar y por poco venden al país entero. Es como lo que ha pasado, el endeudamiento que nos está llevando a una situación muy peligrosa, en la que el día que no podamos pagar, los acreedores nos van a venir a decir, bueno, nosotros queremos el canal a cambio hasta que nos lo cobremos. Lo que le pasó a México con Pemex. Y bueno, lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en España, la situación dramática de España, o Portugal, u otros países de Europa incluso. O sea, es delicado. Cuando tú hablas de déficit fiscal, cuando hablas del balance de una deuda, de un país que tenga saneada su deuda pública, que seamos manejables. Por ejemplo, si a nosotros nos ocurriera, Dios no quiera, una desgracia de carácter económico, ¿cómo le hacemos frente a esas obligaciones internacionales que incluso con dolor en la Constitución se establece que eso tiene prioridad antes que la gente nuestra coma o se sobreviva? Entonces, estamos hablando de que el PRD requiere una reforma profunda, porque tenemos que partir de nosotros mismos. ¿Qué le ofrecemos al país como salida? Una máquina electorera como esa, entrar en una reforma los dejaría totalmente desbalanceados. No, es oportuno ahora. En este momento es que tenemos que hacer ese debate. Pero no podemos permitir, Fernando, y a los televidentes, no podemos prohijar que se siga cometiendo esta clase de bochornos, de irrespeto a la dignidad, porque los partidos políticos, por constitución, son los primeros que están instituidos. Es para ordenar, para aportar, para generar la solvencia de una vida donde se respete la dignidad de las personas y la institucionalidad. Nosotros no tenemos instituciones, están destrozadas, tenemos que reconstruirlos. Todo el país tiene que ser reconstruido. Entonces, se requiere del esfuerzo, no de la maleantería del que más tiene plata. Ahora yo me convierto en candidato y yo soy el presidente porque yo soy el más bellaco y el más vivo. No, es el que tiene la mejor propuesta. El que, mira, qué bonito, en los debates que hay ahora en los Estados Unidos. Yo no quiero decir, nosotros tenemos mucha diferencia en la historia de Panamá con Estados Unidos, pero hay cosas que hay que aprender. Que hay que aprender y que hay que recoger. La Biblia me dice a mí que hay que examinarlo todo y hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Y en cualquier parte, si en Rusia o en Cuba o en cualquier parte del mundo hubiera una experiencia, hay que analizarla, hay que estudiarla para ver qué nos conviene a nosotros, si podemos implementar algo. Cuando hablamos del tema de la educación, ustedes están dando una noticia en antes, está destrozado, no solamente la infraestructura escolar, anímicamente sino los profesores, sobre todo el contenido que se le enseña a la juventud de este país para que pueda tener éxito. Bueno. Está claro que sin educación no hay destino, no hay futuro. Bueno, entonces, desgraciadamente me quedé sin tiempo. Te agradezco y obviamente te reiteraré la invitación para más adelante nos acompañe. José Dimo Escobar. Yo quisiera al final ya y agradecerte a ti y a los televidentes la paciencia que nos han tenido esta conversación, pero yo me propongo como candidato a presidente, pero yo voy a tratar de imponer un debate, no el debate del dinero, porque aquí pueden tener ellos mucho dinero. Yo lo que quiero es un debate de razones, de argumentos, de qué tenemos que hacer con el país y cómo podemos mejorar al partido, recomponerlo para nosotros convertirnos en una alternativa que la gente respete y justiprecie para que seamos una opción de poder en el 2019. Así es. Yo plantearé el que si tenemos que hacer oposición, a mí no me vengan con ese cuento de que estamos en la mañana con uno y en la tarde con otro. Y estamos, el partido zombie que le han llamado. Porque mira, esta misma gente eran aliados de Martinelli y también son aliados de Varela y de Juan Pérez, el que venga. Eso hasta que da lástima. Si Torrijos tuviera la oportunidad que Dios le permitiera venir un momentito a la tierra, volvería a esconderse en la tumba por la vergüenza que le daría de lo que están haciendo algunos que usan el nombre de Torrijos y del torrijismo para
engañar a este pueblo y al pueblo no resiste la angustia de más engaños. Así es.